Hola a todas y todos, un nuevo capítulo de Los Domingos Libro. Hoy os traigo un librazo versus de Stanley Tigerman en este capítulo 4, ¿no? Que va a tratar de por qué los arquitectos también dibujan pitos. Eh, no se sabe muy bien por qué los hombres dibujan penes por todos lados, pero es algo muy común, usando distintas técnicas y distintos formatos. Incluso hace poco apareció un paint mágico que convierte en penes todo lo que dibujas, el sueño de muchos arquitectos también, o por ejemplo artistas como Wansky, ¿no? Que convierte en pene todos los baches y desperfectos de su ciudad. Penes más pequeños, más grandes, gigantes, casi estratosféricos, ¿no? Como este que dibujaron dos pilotos en el cielo con un Boeing 737, algo bastante común que ya han hecho otros aviadores. Y obviamente todo esto, estos penes dibujados, estas pollas, falos, eh, pitos, pichurras, pijos, tienen una vertiente arquitectónica, la arquitectura fálica, que obviamente tiene unas repercusiones más o menos interesantes en nuestras ciudades. La Torre Apar es una de ellas. Incluso tiene casos curiosos, ¿no? Como esta sede de la Iglesia de la Ciencia Cristiana en Illinois, ¿no? Me voy a centrar en dibujos de penes hechos por arquitectos de manera totalmente deliberada, ¿no? A veces la arquitectura fálica, hay algunos y algunas que ven penes en todos lados, pero estos, y hoy voy a hablaros de penes dibujados deliberadamente por arquitectos. Este es el primero, yo creo que es uno de los primeros de la historia, si no el primero, dibujado por Ledoux para su Casa del Placer, o Oikema, en una especie de utopía de 1803, en la que obviamente pues, un nuevo uso arquitectónico, como era la Casa del Placer, necesitaba de una, no nueva forma, una forma bastante antigua, pero una forma que sugiriera en sí misma el programa o el uso que albergaba. Esta cuestión de relacionar formas sexuales, órganos, tanto masculinos como femeninos, con nuevos usos es bastante común. Este es un proyecto de 1955, también un centro de los placeres sexuales diseñados por el francés Schoeffer para su villa cibernética de este año 55. Y qué mejor que un gran seno, ¿no? Una gran teta para albergarlo, ¿no? Que luego podemos ver aquí en el dibujo cómo pues, tiene una doble rampa helicoidal en el interior, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el año 73 también Sotsas utiliza dos senos gigantes, dos grandes senos, para construir una escuela maternal yo creo que era en Milán, ¿no? Es interesante también que no solo los hombres utilizan formas sexuales, tanto masculinas como femeninas, sino que obviamente también artistas mujeres, como por ejemplo Niki Sampal en el 67, hace que toda su exposición en el Moderna Museet de Estocolmo gire en torno a una mujer tumbada y la entrada de toda la exposición es a través de su vagina, ¿no? Entonces, como digo, algo común, es una asociación, son arquitecturas, piezas de arte, espacios, ¿no? Como este diseñado por Nerea Calvillo de C más Arquitectas para un festival de música, ¿no? Esta polivagina, ¿no? Una especie de órgano sexual femenino gigante, plateado, exuberante, seductor, ¿no? Que se convierte en el espacio central del festival. Pero, aunque ha habido muchos penes dibujados por arquitectos y arquitectas, yo creo que ninguno como la Daisy House, el proyecto de vivienda construido, diseñado por Stanley Tigerman en los años 70, ¿no? Claro, la diferencia radical es que ya no es un centro del placer, no es una instalación para un museo, no es una intervención efímera para un festival, ¿no? Es una casa que está construida en Estados Unidos y que ha sido aprobada, financiada, pagada por unos clientes privados, ¿no? Y esta casa es uno de los proyectos referenciados en Versus, como he dicho, un libro de Stanley Tigerman, publicado en 1972 por la editorial Rizzoli y para mí uno de los volúmenes fundamentales de la arquitectura contemporánea. Además, un libro escrito por el propio Stanley donde habla de sus proyectos, donde habla de sus referencias,
donde habla de su vida todo entremezclado de una manera, yo creo, como muy pocos arquitectos y arquitectas lo han hecho en la historia, no diría de la arquitectura contemporánea, sino de la historia en general, ¿no? De repente, Stanley Tigerman se abre totalmente y nos va contando en las páginas de Versus sobre sus proyectos, sus etapas, etcétera, etcétera. Además, para los que no conozcáis a Stanley Tigerman, arquitecto norteamericano, es una especie de Bowie de la arquitectura, ¿no? Porque ha pasado en sus pues, casi 70 años de actividad, ha pasado por todas las fases, ¿no? Y Versus, una de las grandezas de este libro es que realmente refleja no solo la historia de la arquitectura de Stanley Tigerman, sino que es casi un reflejo de la arquitectura de Norteamérica desde los 50 hasta los 80, ¿no? Entonces, como buen arquitecto de Chicago, Stanley Tigerman en los 50 obviamente está influenciado por la escuela de Mies van der Rohe, hace varios edificios de vidrio y acero racionalistas, ¿no? Y rompe con ello en el 78 de una manera bastante curiosa y bastante bonita, ¿no? Le escribe una carta a un Mies ya muerto y hace este fotomontaje, ¿no? Lo llama el Titanic, con el Crown Hall del IIT hundiéndose en el mar, ¿no? Le dice adiós Mies, he empezado una nueva vida, ¿no? Stanley Tigerman, además, pasa por una fase brutalista, muy relacionada con Paul Rudolph. Él lo dice en plan, no puede existir un arquitecto en los 60 que no haga algo parecido o que no quiera hacer algo parecido a Paul Rudolph. Tiene una fase mega estructuralista, mediados de los 60, principios de los 70, con un estudio además de geometría muy interesante, hace una especie de mallas, está obsesionado con las mallas geométricas y cómo pueden convertirse en ciudad y hace pues este tipo de pirámides bastante interesante, ¿no? Y bastante desconocidas, ¿no? Estas Urban Matrix, aquí podemos ver a Stanley Tigerman supervisando su creación para abandonar ya al final de los 60, primeros 70, este mega estructuralismo y empezar con pues, una arquitectura mucho más relacionada con el posmoderno, más venturiana, donde el humor, la ironía, las ilusiones tienen cabida, ¿no? Empieza a trabajar de una manera mucho más espontánea, mucho más formal y mucho más desenfadada, ¿no? Tiene proyectos muy conocidos, ¿no? La casa que él llama perrito, ¿no? La hot dog house, ¿no? Que realmente no tiene nada de perrito, pero en forma es un perrito caliente. Y ya llegamos a su fase, creo que él llama la fase absurda, no sé si es la séptima o octava de las 9 fases sobre las que trata Versus, en las que directamente trabaja con lo absurdo, con la ironía, y donde aparece obviamente esta Daisy House, ¿no? Esta casa con forma de polla, ¿no? Es muy interesante porque, aparte de tener esta forma y de ser formalmente en planta tan representativa, ¿no? De ser un pene con sus testículos, incluso yo diría con sorpresa en el camino de entrada a la casa. Aparte de esto, es muy interesante que Stanley Tigerman en Versus nos habla de por qué lo hizo, habla de la ironía, habla del programa. De hecho, esta casa es para una familia en la que uno de sus miembros tiene una enfermedad terminal y Stanley dice que, de hecho, esta forma, esta metáfora a lo fálico fue la manera de generar humor, de reírse de la vivienda y de encauzar todo el proceso de diseño con el cliente, ¿no? De repente se convirtió en la metáfora, la ironía, el juego, ¿no? En una manera de intercambiar, de relacionarse con los clientes que hizo que todo el diseño de la casa pues fuera adelante, ¿no? Podemos ver esta casa y otros proyectos de Stanley Tigerman en otras monografías. Esta también de Rizzoli, muy recomendable. Soy muy fan de Stanley Tigerman. Intento tener en mi biblioteca lo máximo posible de cosas publicadas por él. Y bueno, podéis ver, ¿no? Esta casa, que es una mezcla, tiene muchas cosas de Heyduke, tiene también cuestiones biomórficas más allá de su forma de pene, ¿no? Que es esta cuestión de la fachada como una especie de cara o carita, ¿no? Como decía Stanley Tigerman. Tiene una cuestión de simetría por fuera y asimetría por dentro, que también Stanley habla que tiene mucho que ver con el cuerpo humano, ¿no? Y con la naturaleza. Y luego tiene pues unos detalles que le hacen muy particular y que una vez construida obviamente hace que desaparezca
toda connotación fálica que tiene la planta, ¿no? La Daisy House, un clásico de la arquitectura y un clasicazo de un gran arquitecto como es Stanley Tigerman. Eh, Os dejo aquí algunas imágenes, como veis. Luego tiene una cuestión, él habla que es una arquitectura casi de misión, ¿no? No sé si habéis visto que le pone siempre una campanita, ¿no? Para rellenar este hueco, algo que nunca que se construyó. Y bueno, y tiene una cuestión de villa como muy encerrada por una de sus partes y luego mucho más abierta por la otra a un patio privado. Obviamente, una planta muy reconocible, una planta que ha pasado en la historia de la arquitectura, la Daisy House, y una planta que nos trae un tema que me parece muy interesante, que es el de sexualidad y arquitectura, ¿no? Existen arquitecturas sexualizadas, ¿no? Empiezan a aparecer, yo creo que es un tema que aunque siempre ha estado bastante en el candelero, ahora estamos en un momento bastante interesante, por ejemplo en Instagram, de Queer Architect está empezando a generar imágenes, ¿no? de arquitecturas sexualizadas. Os recomiendo desde aquí que sigáis. Hay otros lugares y de hecho es uno de los primeros temas que dejo a debate, ¿no? El sexo y arquitectura, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlo? Hay textos, hay proyectos, me gustaría que aparecieran en los comentarios y que los trajerais aquí a los domingos libro. Y el segundo tiene que ver con los grandes volúmenes escritos por arquitectos sobre su obra, como este de Stanley Tigerman, ¿no? Existen otras monografías, biografías escritas por los propios arquitectos tan veraces, tan radicales, no tan transparentes como esta de Stanley Tigerman, pues no lo sé, yo conozco alguna, pero me gustaría también que aparecieran para las semanas próximas y para poder hablar sobre ellas. Dejo aquí la trasera de Versus con este autorretrato de Stanley Tigerman, gran arquitecto, un arquitecto además que falleció hace un par de años, en 2019, y quiero que también este capítulo de Los Domingos Libro sirva como un pequeño homenaje para el maestro. Stanley Tigerman, allá donde estés, espero que te haya gustado este capítulo de Los Domingos Libro. Un fuerte abrazo a todos y todas, nos vemos dentro de 2 domingos.